Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver hoy síntomas generales de la depresión infantil y psicosis infantil. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar. Este es el manual de bolsillo de psiquiatría clínica de Kaplan y Zadok. Es un manual complementario al DSM, es muy, muy útil. Se lo recomiendo. Aquí se hablan de intervenciones, tratamientos, ¿cierto? Entonces, yo se los voy a compartir al grupo para que lo tengan, pero de aquí pues vamos a sacar un poco la información también para que lo conozcan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este manual pues no tiene índice de selección, pues no puedo hundir, pero digamos que vamos a irnos directamente a trastornos del estado del ánimo, que es donde podemos encontrar la depresión para lo que era el esto es basado todavía en el DSM-4TR, todavía no ha salido la edición nueva, pero pues obviamente en cuanto a la depresión infantil no ha habido cambios entre el 4 y el 5. Listo. Entonces nos vamos a ir para la página 129, sí. Listo, 129. Muy bien, entonces vamos a mirar aquí algunos elementos particulares. Listo. Entonces, dentro de el primer trastorno que vamos a ver, pues que, como les decía, es un poquito de los síntomas propios del trastorno depresivo. Listo. ¿Sí? Entonces, aquí está. Síntomas de depresión. Listo. Entonces, lo primero es que vamos a encontrar que en la depresión hay una sensación subjetiva de tristeza, de abatimiento, ¿sí? O de encontrarse como hundido, ¿sí? Durante mucho tiempo. ¿Listo? Eso muchas veces en términos semiológicos es lo que hablamos de un estado de ánimo o un afecto hipotímico. ¿Se acuerdan en semiología? ¿Sí? Entonces, nuestro niño, por un tiempo determinado, vamos a ver que va a estar con ánimo muy bajo, ánimo deprimido. ¿Listo? ¿Sí? Va a estar hipotímico, llanto fácil, ¿cierto? El siguiente elemento es el patrón de anedonia. Anedonia es esa incapacidad para experimentar placer. ¿Listo? Para no disfrutar las actividades que normalmente disfruta hacer. ¿Listo? Anedonia es el siguiente. ¿Sí? Vamos a ver patrón conductual de aislamiento social. Son niños que empiezan a aislarse. ¿Sí? Vamos a ver falta de motivación, escasa tolerancia a la frustración. ¿Sí? Algunos signos pueden ocurrir como pérdida de la libido. Esto pasa mucho en adolescentes. Esto, adelgazamiento o anorexia, también conocido como hiporexia. ¿Listo? Aumento de peso o hiperfagia, puede ser cualquiera de las dos. Disminución de la energía, como una fatigabilidad. Alteraciones menstruales en las mujeres, ¿sí? El despertar matutino temprano puede ocurrir, ¿sí? Como un insomnio terminal. Aproximadamente el 75% de los pacientes deprimidos tienen dificultades para dormir, sea o porque duermen muy poco o porque por el contrario tienen hipersomnia, duermen mucho, ¿sí? Variación diurna quiere decir que en el día se sienten cansados, se sienten con energía, a veces no, a veces sí. Puede haber estreñimiento, puede haber sequedad en la boca, dolor de cabeza, ¿sí? Si hablamos del examen mental, miren, aspecto general y comportamiento, retraso o agitación psicomotora, eso es la hipobulia y la hipoquinesia, ¿sí? Escaso contacto ocular, llanto, abatimiento, falta de atención al aspecto personal. Entonces, problemas en la higiene o el cuidado personal, el afecto constreñido o lábil, también hay mucha labilidad, mucha fluctuación emocional.
estado de ánimo deprimido, irritable. Los niños presentan principalmente irritación, muchachos, irritabilidad, frustración, tristeza. El habla es muy limitada, escasa, ¿sí? Es monosilábica, pausas largas, voz suave, bajo y monotonía, voz baja y monotonía en el habla, ¿sí? En el contenido de pensamiento, la ideación suicida afecta al 60% de los pacientes deprimidos. El 15% llegan inclusive a cometer algún acto de suicidio. Por eso hay que intervenirla a tiempo. Rumiación obsesiva, pensamientos como omnipresentes de desesperanza, inutilidad, culpa, preocupación somática, indecisión, pobreza del contenido del pensamiento, escasez del habla. Puede inclusive en extremos llegar a tener síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios congruentes con el estado del ánimo, normalmente de daño, de perjuicio, de minusvalía, ¿sí? Las cogniciones más constantes o la función cognitiva más constante es mucha distractibilidad. Entonces, muchas veces creemos que un niño tiene TDAH, pero en realidad lo que tiene es una depresión infantil. Por eso es importante evaluar el resto de síntomas. ¿Listo? Dificultades en la concentración, mala memoria, desorientación aparente, alteración del pensamiento abstracto. ¿Listo? Entonces es muy importante descartar primero una depresión antes de considerar incluso un TDAH. ¿Sí? La introspección o el juicio, alterados por las distorsiones cognitivas de inutilidad personal. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Sí? ¿Es claro eso? Miren, manifestaciones propias de la edad, ¿sí? Entonces, prepuberal en niños, por ejemplo, muchas veces presentarán molestias somáticas, agitación, o sea, se agitan fácilmente, están irritables, les cuesta mucho quedarse quietos, ¿sí? Alucinaciones auditivas de una sola voz, trastornos de ansiedad y fobias, muchas veces está asociado en infancia, ¿listo? Estos otros elementos. En adolescencia, muy común abuso de sustancias, comportamiento antisocial, inquietud, absentismo escolar, dificultades escolares, promiscuidad en cuanto a la conducta sexual o conductas sexuales de riesgo, mayor sensibilidad al rechazo, higiene personal escasa, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Miren que este manual describe muchos elementos interesantes que pueden servirles bastante como complemento del DSM, ¿sí? Sin hablar nada distinto a lo que el DSM ya plantea, ¿sí? Incluso si vamos a mirar acá, el diagnóstico diferencial lo explica muy bien también, ¿cierto? Las características de eso. Por ejemplo, aquí también están hablando del síndrome maníaco, que es propio del trastorno bipolar, pero eso lo van a ver el próximo semestre, ¿cierto? Y también les habla de tratamiento, posibles fármacos que puedan estar presentes. Listo. También les habla de manejo psicológico, cognitivo, conductual, interpersonal, psicoanalítico, de apoyo, de grupos, de familia. Listo. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. ¿Es clara la característica de los síntomas depresivos en niños que vamos a estar presentes o que vamos a analizar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Si Adelante. se diagnostica, por ejemplo, en un niño esto, hay mucha probabilidad de que más adelante pues cuando sea adulto, siga igual como con la depresión, ya que sea como dicha pues de un adulto. Muy buena pregunta. Mira, realmente lo que han mostrado los estudios es que si yo le diagnostico a un niño depresión y el niño recibe el tratamiento adecuado, se baja significativamente el riesgo de depresión en la adultez. Pero si un niño con depresión no es, pues supongamos que es diagnosticado, pero no recibe el tratamiento adecuado, tiene mucho más riesgo de que haya depresión en la adultez también en comparación con niños que no sufrieron de depresión. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante diagnosticarlo a tiempo y tratarlo a tiempo. ¿Sí? ¿Listo? Sí, listo, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar, como pueden ver en este manual, digamos que no tiene la misma distribución que tiene el DSM. Miren que empieza
por otros grupos de trastornos diferentes, ¿cierto? No está el grupo de trastornos del neurodesarrollo por acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está basado en el DSM-4, ¿cierto? Esta era la distribución del DSM-4. Sin embargo, como les digo, los que les estoy leyendo siguen siendo muy parecidos entre el 4 y el 5. Entonces podemos seguir usando el manual de Kaplan. Y en cuanto al tratamiento, es prácticamente el mismo en muchos sentidos. ¿Listo? Aunque ha habido adelantos significativos. Ahora nos vamos a ir a ver un grupo muy importante, ¿sí? Que es el grupo está por aquí, espérenlo, lo encuentro, por aquí está. No, por aquí ya me fue. Aquí está, el capítulo 21 nos habla de trastornos de los lactantes niños y adolescentes. Aquí es donde encontramos los que ya en el DSM-5 se consideran trastornos del neurodesarrollo y otros trastornos infantiles. Entonces, aquí estaba en el 4, era un grupo particular. ¿Listo? Entonces, vamos a ir ahí porque ahí nos hablan de la esquizofrenia infantil. ¿Listo? Entonces, miren, les voy a mostrar este capítulo para que lo conozcan. Capítulo 21, trastornos de los lactantes, niños y adolescentes. Entonces, primero habla componentes del desarrollo infantil, que ya muchas de esas cosas hemos visto. Trastornos del aprendizaje, ya lo hemos visto también, ¿cierto? Ya empezamos a hablar de ellos. Trastorno de la lectura, la dislexia, ya lo vimos, ¿cierto? Trastorno de la discalculia, trastorno del cálculo, trastorno de la disgrafia, expresión escrita, ¿cierto? Miren que muchas de estas cosas ya las hemos visto. Trastorno de las habilidades motoras, ya vimos trastornos motores, ¿cierto? Trastorno del lenguaje expresivo, ya vimos trastornos del lenguaje. Trastorno mixto, receptivo y expresivo del lenguaje, también lo vimos, ¿sí? Trastorno fonológico. Tartamudeo, la disfenia también ya lo vimos, ¿cierto? Trastorno generalizado del desarrollo es lo que vimos como trastorno global del desarrollo, que también lo vimos. ¿Listo? ¿Sí? También, miren, aquí entonces ya empezamos un tema importante. Y es que, bueno, autismo ya lo vimos. Pero acá en la página 292 empezamos a ver elementos de esquizofrenia de comienzo infantil. ¿Listo? Ya vamos para allá. Entonces aquí está autismo frente a la esquizofrenia de comienzo infantil. ¿Cómo lo vamos a empezar a diferenciar? ¿Listo? Pero entonces a nosotros nos interesa, bueno, miren, síndrome de Rett, trastorno de Rett está por acá, ¿sí? Trastorno desintegrativo infantil es lo que es hoy en día hace parte del trastorno del espectro autista, ¿listo? Antes estaba separado, ya hace parte del autismo. El Asperger antes estaba separado, ya hace parte del autismo. El TDAH, como lo veíamos, ¿cierto? También lo pudimos ver. Trastorno del comportamiento perturbador, lo vimos dentro de los trastornos disruptivos. El negativista desafiante, por ejemplo, ¿cierto? El trastorno disocial es el que nombramos como trastorno de la conducta. ¿Listo? Trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria infantil. Miren, la pica, ya lo vimos. ¿Sí? Trastorno por rumiación, también ya lo vimos. ¿Sí? Trastorno por tics, dentro de los motores estaba. ¿Sí? Trastorno de tics motores o vocales crónicos, también estaba ahí en tics. Tics transitorios también. Trastornos de la eliminación a la excreción, aquí está, encopresis y enuresis, ya los vimos también. ¿Sí? Trastorno de la ansiedad por separación, ya lo vimos también. ¿Sí? Mutismo selectivo, también lo vimos. ¿Sí? Entonces miren que realmente aquí está como resumido todo lo que hemos visto de diagnósticos, por eso es un muy buen libro si lo quieren tener. ¿Listo? Trastorno del estado del ánimo en niños, también aquí nos resumen elementos de la depresión, pero ya se los mencioné arriba. ¿Listo?
Y aquí está la esquizofrenia de comienzo temprano. ¿Listo? Muy bien. La esquizofrenia de comienzo temprano o trastorno psicótico infantil, ¿sí? Se caracteriza obviamente por los síntomas propios de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los dos síntomas principales? Eso lo van a ver más a fondo el semestre entrante, pero se los voy a mencionar. Hay dos síntomas claves en la esquizofrenia. ¿Cuáles son, muchachos? Pero me puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, que hay dos signos y síntomas muy importantes dentro de la esquizofrenia. ¿Cuáles son esos? Pues en realidad son síntomas porque son referidos por el paciente. Pero ¿cuáles son esos principales síntomas? Alucinaciones. Las alucinaciones es una, muy bien. Es una alteración sensoperceptiva en donde veo, oigo, siento, sé, me sabe, huelo algo que realmente no está ahí. Eso es una alucinación. ¿Y cuál es el otro? Los delirios. Los delirios, muy bien. Los delirios son cognitivos, son del pensamiento, ¿sí? Es decir, es creer en cosas que realmente no son ciertas, pero creer tan acérrimamente que nadie me lo puede contradecir y no tengo duda de ello, ¿sí? Porque yo muchas veces puedo tener creencias muy, muy fuertes, pero algo por allá me permite dudar. En el delirio no hay duda, ¿sí? Listo. Esos son los dos grandes síntomas psicóticos claves de la esquizofrenia. Listo. Entonces, suele comenzar al final de la adolescencia normalmente la esquizofrenia o primera parte de la vida adulta, rara vez antes de los 10 años. Sin embargo, existe una cosa que se llama el comienzo infantil, que es idéntico al de la adolescencia y la vida adulta. Es decir, los síntomas empiezan igual. ¿Cuáles son? Los delirios, las alucinaciones, alteraciones en el pensamiento. Son difíciles de diagnosticar muchas veces en la niñez. El inicio es insidioso, o sea, es progresivo, no es inmediato. Insidioso es que es progresivo y pueden encontrarse todos los síntomas de la esquizofrenia del adulto. El niño puede experimentar un deterioro funcional junto con la aparición de síntomas psicóticos y no alcanzar los hitos del desarrollo. Entonces también vamos a ver que en la escala de brevedad del desarrollo el niño se nos está retrasando. Son frecuentes las alucinaciones auditivas y las alucinaciones visuales, los delirios. El niño puede oír voces que le hacen comentarios críticos o inclusive voces que le ordenan que se suicide. Las alucinaciones visuales suelen resultar aterradoras. ¿Listo? Normalmente, ¿sí? Es menos frecuente que el trastorno del espectro autista. Tiene una frecuencia, una prevalencia normal del 0.05% de los niños. ¿Listo? De todas maneras, eso es mucho, muchachos, ¿sí? Es mucho más común en el sexo masculino. ¿Cuáles son las principales causas? La prevalencia es mayor entre familiares de primer grado con esquizofrenia y hay una mayor concordancia entre los gemelos monocigóticos que entre los disigóticos. Es decir, hay un factor genético alto. Ciertos estresores psicosociales pueden interaccionar con los mecanismos genéticos y desencadenar los síntomas. Por ejemplo, el abuso sexual. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo es la evolución o el pronóstico? Los niños con retrasos del desarrollo, trastornos del aprendizaje, trastornos conductuales, como TDAH, trastorno disocial o trastorno de la conducta, pues, ¿cierto? Responden mal a la farmacoterapia de la esquizofrenia y muestran en principio un pronóstico reservado. Algunos niños, ¿sí? Algunos niños diagnosticados de esquizofrenia son calificados después con un trastorno del estado del ánimo cuando se continúa un seguimiento hasta la adolescencia. Entonces, muchas veces no se les diagnostica la esquizofrenia a tiempo, se les diagnostica una depresión, una ansiedad, un TDAH. Listo. Y responden muy mal a esos tratamientos particularmente. Listo. Muy importante algo, muchachos, y es que la psicoterapia, ¿sí? La educación familiar es muy importante, ¿sí? Y en la farmacoterapia, aquí hay un elemento importante y es los agonistas de serotonina y de la dopamina, como la risperidona, la olanzapina, la clozapina, son los medicamentos que se utilizan. Aquí voy a hacer una salvedad, muchachos.
¿Yo cómo puedo tratar de diferenciar en un niño si lo que él tiene es un amigo imaginario que es normal, ¿sí? O lo que él tiene es una alucinación? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que podríamos diferenciarlo? Profe, yo iba a preguntar lo mismo, que si era, pues, o sea, que si podría relacionarlo cuando ellos, por ejemplo, dicen, ay, no, es que mi amiguito imaginario me dice que me porte mal, que haga esto, o pues que tengan como esas conductas que no son tan positivas. Entonces, pues yo iba a preguntar algo como relacionado Sí. así. Muy bien, Estefa. Y eso tiene mucho que ver. ¿Cómo vamos a diferenciar principalmente un amigo imaginario? No quiere decir que en todos los casos, puede haber excepciones, pero una muy buena manera de empezarlos a diferenciar es porque normalmente el amigo imaginario a mí no me está criticando ni diciendo groserías ni tratándome mal. En cambio, las alucinaciones auditivas, que son las voces, sí están insultando constantemente al niño. Es que él le dice a uno, es que todo el tiempo me dice que soy una basura, que no sirvo para nada, que no voy a poder con nada, o que me suicide, que haga algo malo, ¿sí? Entonces, o les ordenan que hagan cosas malas, o los insultan de manera recurrente. El amigo imaginario puede que les diga que hagan cosas malas, entre comillas, pero el amigo imaginario no los está insultando, ¿sí? O no los está criticando constantemente. Esa es la manera de poder diferenciar entre un amigo imaginario normal y una posible alucinación. ¿Les queda claro la diferencia, muchachos? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Por supuesto. Digamos, yo cuando era chiquita yo escuchaba que me llamaban mucho, pero pues decían que eso era normal y yo no sé, me lo cuestiono. Tengo esquizofrenia. No, claro, no. Si tuvieras esquizofrenia sin estar tratada, nunca hubieras podido estudiar una carrera, pues eso te lo digo, ¿sí? Pero lo que pasa es que, a ver, y aquí hay un elemento importante, muchachos, y es que hay un componente clave en la esquizofrenia. El 95% de los seres humanos hemos tenido en algún momento alguna alucinación. Todos ustedes, con seguridad, la gran mayoría, han tenido al menos alguna alucinación en su vida. Pero no han sido cronificadas ni se han ido aumentando, sino que son esporádicas por momentos particulares y de algún momento a otro tienden a desaparecer. ¿Sí? Y tenemos un poco la capacidad de cuestionarlas. El problema de la esquizofrenia es que las alucinaciones empiezan, pero empiezan a volverse cada vez más frecuentes, más intensas, más disruptivas. Empiezan a generar más problemas. ¿Es claro eso? Profe, yo había escuchado que si uno empieza a hablar con uno mismo mucho, uno también podría generar la esquizofrenia. Eso iba a decir yo, profe. O sea, es normal que uno se hable y uno mismo se responda, pues porque es que, por ejemplo, yo no sé, pues si estoy ya casi por allá o qué, pero yo, por ejemplo, todo el día soy como hablando, pues sí, o sea, en el momento en el que yo estoy como callada y yo a veces como que caigo en cuenta de eso y yo soy como, ay no, ¿qué pasa? No, eso es muy bueno que me lo hayan preguntado porque eso es un mito, muchachos. El hablarse a uno mismo produce esquizofrenia, eso es un completo mito, ¿sí? Y no está asociado con la esquizofrenia. Es completamente normal que uno hable con uno todo el tiempo. Antes se ha mostrado que las personas que hablan más consigo mismos tienen mayor introspección y es un factor protector en la salud mental. Entonces, háblense todo lo que quieran, ¿sí? Listo, para que sepan. Es completamente normal y antes es sano. Listo, para que no se me asusten con eso. No, es un mito. El hablarse a uno mismo no tiene nada que ver con la esquizofrenia. ¿Sí? Nada. Menos mal. Síganse hablando, Steffi. Háblate todo lo que tú quieras. Inclusive, háblense en voz alta. Que hemos satanizado mucho. Ay, pero es que ese man está hablando en voz alta, está hablando solo en voz alta. Es muy normal. A uno le gusta. ¿Por qué lo hacemos? Es decir, porque muchas veces hablamos en voz alta.
Porque para uno, para procesos de memoria y de análisis, escuchárselo, además de pensarlo, es un estímulo adicional, un estímulo auditivo adicional que ayuda en la consolidación de la memoria. Por eso es importante hablarse también en voz alta. ¿Sí? Así que no lo satanicemos. Antes empecemos, hagamos una campaña. Si quieren, empezamos a hacer una campaña en la universidad. Háblese en voz alta usted mismo, que eso es sano. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en relación con la esquizofrenia, muchachos, en los niños? Profe, yo tengo una duda, pero no sé si tenga que ver con algo de la esquizofrenia o Bueno, algo. sí. Pero el hecho de cuando los niños, estoy hablando de un niño, por ejemplo, de 5 años más o menos, que se agrede a sí mismo, o sea, que se pega, digamos, que coge rabia a algo y en vez de ir a descargarla como tirando un muñeco o ir a empujar a la mamá, se pegan a ellos. Se regañan y se autopegan, pues se pegan en el estómago muchas veces, la gran mayoría, o en la cabeza. Ese tipo de conductas es muy importante evaluarlas porque pueden ser muy comunes en el trastorno por estereotipias motoras, ¿sí? Pero también puede estar relacionado con trastornos de la conducta, no necesariamente con la esquizofrenia. ¿Saben quiénes lo pueden hacer mucho? O los niños con autismo o los niños con discapacidad intelectual también. Las conductas autoagresivas o autolesivas, ¿sí? De golpearse la cabeza, el estómago. Entonces, esos son signos que hay que prestarle atención, que no se asocian a un trastorno en específico, pero pueden estar muy vinculadas, es más, con trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, como el autismo o como el trastorno por movimientos estereotipados, ¿sí? También podría darse en la esquizofrenia, claro, por supuesto, pero es importante evaluarlo. A veces también puede pasar en la depresión, ¿sí? Miren que en la depresión es muy común los episodios de irritabilidad en los niños, esos niños que se mantienen como enojados. Entonces, antes de diagnosticar un TDAH, un negativista desafiante, es importante evaluar el estado del ánimo del niño, ¿sí? Si ocurrieron eventos particulares que generaron que el niño estuviera más triste, que además el niño perdiera motivación por las actividades que realizaba. Factiblemente puede ser, probabilísticamente puede ser más fácil una depresión que un déficit de atención, por ejemplo, o que un negativista desafiante. Listo. Listo, profe, gracias. Profe, ¿las sustancias psicoactivas pueden ser un desencadenante para la esquizofrenia? Sí, Clara, es una muy buena pregunta. A veces hay algunos genes propios de la esquizofrenia que la marihuana, por ejemplo, es un factor epigenético que activa esos genes de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, por eso hay que evitar el consumo de esquizofrenia, ¿sí? De sustancias psicoactivas, porque si tenemos predisposición para trastornos psicóticos como la esquizofrenia, nos los puede desencadenar muy fácilmente, ¿sí? También ahora los que están muy de moda, los hongos, el yagé, la ayahuasca, todo ese tipo de cosas son psicoestimulantes y muchos de ellos son alucinógenos que pueden llegar a desencadenar episodios psicóticos, ¿sí? Si tenemos la predisposición genética, ¿listo? Entonces hay que hacer campaña de prevención porque es un factor de riesgo alto para desencadenar síntomas psicóticos, ¿listo? Pues delirios y alucinaciones. Gracias. Sí, sí. Gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Aquí hay un elemento importante que les voy a mencionar. Mientras más rápido se inicie con antipsicóticos en los niños, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿A los niños se les deben dar medicamentos? Sí, porque hay medicamentos muy seguros para los niños. Mientras más rápido se inicien los medicamentos antipsicóticos en los niños con esquizofrenia infantil, menos avance de la enfermedad va a haber hasta la adultez. ¿Sí? Es decir, previenen significativamente el avance de la enfermedad. ¿Sí? Profe, ¿una persona con esta esquizofrenia puede diferenciar la realidad pues, de una psicosis? Pues como de un momento. No, normalmente, Clara, ellos no son capaces de hacer eso. ¿Sí?
Eso se llama, eso es uno de los criterios que posiblemente van a ver el próximo semestre, pero esa es la función de el fenómeno de irrealidad, ¿cierto? Que ocurre durante los delirios y las alucinaciones. La persona cree que esa es su realidad, que esa es la realidad, ¿sí? A veces puede pasar que ocurre un fenómeno que en vez de llamarse alucinación, se llama alucinosis. ¿Qué es la alucinosis? Es un tipo de alucinaciones que estoy teniendo, pero yo soy consciente de que lo que tengo es una alucinación. Eso se llama alucinosis, es una alucinación consciente, que yo soy consciente que estoy teniendo una alucinación. Y eso pasa mucho en la transición de los pacientes con esquizofrenia cuando empiezan el tratamiento con antipsicóticos, que empiezan a hacer conscientes sus alucinaciones. Entonces ya no son alucinaciones, sino alucinosis. Listo, es bien interesante, pero eso se logra muchas veces es con el tratamiento, ¿sí? Muchachos, con respecto a los trastornos psicóticos, la tarea de uno no es decirle, es que eso que usted está diciendo es falso. Cero, no vayan a hacer eso nunca con un paciente psicótico, ¿sí? Porque contradecirlos, porque ellos tienen un componente de irreductibilidad. Irreductibilidad es que ellos no van a reducir su idea, por más evidencia que uno les muestre. Por el contrario, uno se vuelve su enemigo. Entonces, eso rompe la alianza terapéutica y ahí sí no hay forma de que él acepte un tratamiento. ¿Sí? Pero entonces si una persona con esquizofrenia le dice, es que mire, esta persona le está invitando a una batalla, usted le tiene que seguir el rollo. Uno le sigue el rollo, claro, sabe. No. Yo por ejemplo le pregunto, bueno, y cuéntame qué está diciendo, ¿sí? Como qué cosas me está tratando de decir, ¿sí? Es decir, seguir el rollo no es como yo voy a tratar de alimentarle más la alucinación, no, pero voy a hacerle preguntas sin contradecir eso que me está diciendo, ¿sí? Eso es importante, muchachos, ¿listo? Porque si no, se vuelven ustedes su enemigo. O mínimamente, pues ya se alejan de ustedes y no aceptan ningún tratamiento ni ningún apoyo. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en relación con esto? Profe, por ejemplo, para como digamos uno hacer una intervención y que la persona, o sea, se debería hacer como siempre con ayuda de otro, pues de un médico que sí esté como en las capacidades, porque es que digamos ellos tengan un ataque de esos o que digan como a quererlo golpear a uno, entonces pues uno debería hacer estas intervenciones siempre como de la mano de otro médico, pues, por ejemplo, que... Sí, mira, normalmente digamos que el tratamiento de la esquizofrenia tiene que ser base psiquiatra. El psiquiatra es el encargado de los medicamentos para la esquizofrenia, ¿cierto? ¿Cuál es el acompañamiento que nosotros hacemos? Normalmente los psicólogos acompañamos como que para que la persona pueda expresar lo que sienta, ayudarle un poquito como en el control del estado del ánimo, de la ansiedad que se asocia, porque muchas veces hay ansiedad, muchas veces hay miedos, entonces es como acompañarlo. Acompañamos mucho el proceso de apoyo familiar, que la familia entienda que esto no es que él está loco, es que es una enfermedad de su cerebro y que necesita apoyo, acompañamiento, ¿cierto? Que si hace algún acto indebido no es porque él tenga la voluntad de hacerlo, es porque así está funcionando su cerebro en ese momento, ¿sí? Listo. Entonces, en eso lo acompañamos mucho. Pero para responder un poco tu pregunta, normalmente cuando uno atiende pacientes psicóticos, lo debe hacer en un lugar controlado. Es decir, si vas a estar sola o solo con un paciente con esquizofrenia, mínimamente el consultorio en donde estés debe tener la puerta semiabierta y que alguien de afuera sepa que estás con una persona que puede en algún momento reaccionar agresivamente. O tener en el consultorio lo que se conoce como un botón de pánico. El botón de pánico es un botón donde uno lo presiona para que llegue rápidamente el servicio de seguridad, pues y obviamente pues inmovilizan al paciente si está agitado. ¿Listo?
Normalmente uno ya ve los pacientes cuando ya llevan un ratico de manejo por medicamentos, entonces ya están mucho más tranquilos, ya están obviamente pues como más controlados, listo. Pero la atención inmediata hay que bajarles agresividad y eso se hace con medicamentos, listo. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, por Hola. ejemplo, si están en un psiquiátrico y el convivir con personas que tienen, no sé, el mismo diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, eso no aumenta como, pues como no salir de ese mismo ambiente, ya sea con depresión o con cualquier otra cosa. Es una buena pregunta, Pauli. Eso se creía hasta hace un tiempo, pero ya han salido muchos estudios que realmente el objetivo es, porque la manera de controlar esa conducta agresiva tiene que ser en un hospital. Entonces, por lo menos la hospitalización sirve mucho las primeras 2 semanas para bajar esa conducta agresiva. Pero la recomendación es, mientras más rápido controlemos esos síntomas, más rápido se debe ir para la casa. ¿Sí? Es decir, hoy en día ya no se habla de hospitalización psiquiátrica de por vida. De eso no se habla. Es decir, es un tratamiento ambulatorio. La clave es reducir al máximo los síntomas lo más rápido posible para que se pueda ir para su casa. Siempre y cuando obviamente tenga una red de apoyo que lo va a acompañar con los medicamentos, que va a estar pendiente del paciente, pues que obviamente pues va a suplir las necesidades básicas por un tiempo, ¿cierto? Eso es muy importante, pero la clave es, hay muy buena eficacia en la hospitalización, tanto para el trastorno bipolar como para la esquizofrenia. Durante las 2 primeras semanas que inicie el tratamiento con medicamentos, esas 2 primeras semanas, se acoja el tratamiento, se sienta mejor, la familia entienda qué es lo que está pasando e inmediatamente se puede ir para la casa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Aquí Laura me está preguntando, profe, ¿y una persona que está en terapia con sus medicamentos puede tener una vida normal, trabajo, hijos, etcétera? Con esquizofrenia, sí, Laura. Sí, hoy en día la gran mayoría de los pacientes con esquizofrenia sí son juiciosos. Es un medicamento de por vida. Se tienen que tomar los medicamentos el resto de su vida. Sí, pero son juiciosos con los medicamentos, yendo a terapia. Pueden tener una vida bastante normal. Sí, lo único que hemos visto que todavía es muy difícil de controlar no son los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son las alucinaciones, los delirios y el pensamiento desorganizado. Lo que hemos visto que el tratamiento es un poco más lento, aunque ayuda, es para los síntomas del estado del ánimo bajito, como lo que también llamamos como síntomas negativos, en donde el paciente está desmotivado, bajito de ánimo, que particularmente le cuesta más concentrarse. Esos síntomas negativos de la esquizofrenia son más persistentes. Sin embargo, si el tratamiento empieza lo suficientemente rápido, una vez se detectan los síntomas positivos, hay menos probabilidad de que los síntomas negativos aparezcan rápido o que sean muy graves, ¿sí? Entonces, realmente pueden tener una vida bastante buena. Bueno, eso es otra buena pregunta. Laura me pregunta que si una mujer embarazada suspende el medicamento o lo cambia. Resulta que para el tratamiento de la esquizofrenia hay medicamentos muy seguros durante el embarazo, ¿sí? Es decir, hay medicamentos que no tienen un riesgo teratogénico significativo. Pero por eso es muy importante que cuando tengamos un paciente con esquizofrenia y tiene planes de tener hijos o quedó embarazada, muy importante que pida cita prioritaria con el psiquiatra y con el ginecólogo para poderle sostener un tratamiento que sea adecuado y prevenir, obviamente, pues una recaída, ¿cierto? Listo. Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Este tema es muy, muy interesante. Igual el próximo semestre van a ver más a profundidad este tema, ¿sí? Profe, con los medicamentos, es que yo he escuchado que, por ejemplo, algunos medicamentos, en cuanto pues a todo lo de la salud mental, tienden como a que las personas, pues más que todas las mujeres, como que ya no puedan caer en embarazo
o que realmente esto como que afecte a los bebés. ¿Eso es cierto o es pues como mito? Estefi, es una muy buena pregunta porque, y en eso de una vez voy a aprovechar para explicarles algo muy importante. Muchas veces nosotros agrupamos dentro de la misma categoría todos los medicamentos psiquiátricos. Entonces, estos son medicamentos psiquiátricos y producen estos efectos. Realmente, los medicamentos psiquiátricos químicamente pueden ser tan diferentes que unos pueden generar algunos riesgos, otros definitivamente no, ¿sí? Por ejemplo, los medicamentos para la depresión son completamente distintos a los medicamentos antipsicóticos para la psicosis, o son completamente distintos a los estabilizadores del ánimo, o son completamente distintos a algunos ansiolíticos, ¿sí? Entonces, químicamente son muy distintos. Lo que pasa es que es muy común que socialmente los agrupemos todos dentro del mismo tipo. Entonces, dentro de cada una de las categorías puede haber medicamentos que no tienen ninguna complicación para las mujeres en el embarazo o para el feto, puede haber otros que sí, igual como cualquier otro tipo de medicamentos para la presión, para cualquier otro asunto, directamente pues como médico, dependerá mucho del tipo de medicamento, por eso es muy importante que el acompañamiento lo haga muy bien el ginecólogo con el psiquiatra, ¿sí? Porque la diversidad hoy en día que tenemos de medicamentos es gigante y químicamente son muy distintos, por lo tanto, algunos pueden ser favorables, otros no, ¿sí? Listo, profe. Bien. Por ejemplo, otro mito muy común es que los medicamentos psiquiátricos lo dejan a uno bobo. Eso, por ejemplo, es otro mito, ¿sí? Porque algunos producen somnolencia, pero muchos otros, por el contrario, le dan a uno más energía. En la depresión, los antidepresivos, por ejemplo, los antidepresivos buscan es que usted tenga más energía, no que esté somnoliento, ¿sí? Entonces, también es otro mito en el que se agrupan todos los medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Pero es un mito. Profe, y eso sí es cierto, porque por ejemplo, bueno, mi mamá tuvo que tomar como por un tiempo ciertos medicamentos de esos. Y entonces, pues ella no estaba como tan mal, pero yo digo que también va como en la dosis que le, pues, que le dé como cada médico, porque a ella le mandaron como una dosis mucho más alta de lo que ella realmente lo necesitaba y ya la estaba dejando, era pues literal descompensada y estaba hasta como alucinaban, decía como que veía pues que unas, como unas chispitas y pues realmente no se veía, entonces yo digo que eso también va como en eso. Eso, por eso es muy importante cuando nuestros pacientes que estén tomando algún medicamento, veamos que están teniendo muchos síntomas adversos, ¿sí? Como síntomas secundarios, somnolencia, dolor de cabeza, ver cosas, malestar. Es muy importante que les digamos, venga, no le vamos a decir que lo deje de tomar, eso no está en nuestras manos, pero sí le debemos decir, bueno, es muy importante que pidas cita con tu psiquiatra, porque la idea es que el medicamento pues no te produzca esos efectos, o la dosis que estás tomando no te produzca esos efectos. Entonces es muy importante cuando reconozcamos eso, le podamos decir al paciente que venga, busquemos apoyo del psiquiatra, pues porque la idea no es que el paciente tenga síntomas adversos, ¿cierto? Sino que por el contrario, realmente le ayude para lo que necesitamos, ¿sí? Y hay muchos otros medicamentos, entonces se pueden hacer cambios de medicamento de acuerdo a lo que el paciente necesita y cambios en la dosis. De eso se encarga pues directamente el psiquiatra, ¿cierto? Muy bien. Listo. ¿Alguna última pregunta, muchachos, que tengan? Yo les voy a compartir en el grupo una clase de una colega mía, pues una colega mía no, pues ella es psiquiatra, Camila, que ella da una clase general de medicamentos para psicólogos, ¿sí? Es una clase muy chévere y se las voy a compartir. Es un video largo, pero de todas maneras lo pueden ir viendo con calma, que habla de los distintos tipos de medicamentos, cómo se usan, para qué sirven, como desmentir algunos mitos. Es una muy buena clase, entonces se las voy a compartir para que la tengan listo. Listo, profe, gracias. Bien, muchachos. Bueno, con esto, muchachos, terminamos todos los temas del curso de psicopatología. Listo. ¿Cuál es la idea? Lo que les decía, pues el objetivo es que nos quedan faltando
la próxima semana, el viernes, no hay clase porque es el evento de capitalismo afectivo para que asistan a las 11 en el aula máxima. Entonces, el viernes no hay clase. Nos quedan faltando una clase el sábado de la próxima semana y las clases de dentro de 15 días. ¿Qué vamos a hacer en esas clases? Puros casos. Yo les voy a leer casos, les voy a comentar casos, como para que lo hagamos ya más práctico de ya todo lo que hemos visto. ¿Listo? Profe, y también vas a mostrar los videos como los que de las clases pasadas, así como Les voy a viendo mostrar pues en los sí. casos. Sí, exacto. Les voy a mostrar casos. Dentro de los casos es que les voy a leer, les voy a compartir y vamos a ver videos. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa igual estamos conversando. ¿Listo? Muchachos, chao. Feliz fin de semana. Descansen. Chao, Chao, profe, profe, Hasta luego, gracias. gracias. profe. Chao, profe, gracias. A ustedes.